Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien y que hayan iniciado el día de ayer lunes muy bien la semana y que siga de la misma manera. Recordemos que en todo vemos al Señor y que definitivamente Él es fiel y que Él es el que nos provee, Él es el que nos cuida, Él es el que nos fortalece. Y miren, qué mejor estar en sus labores, como decía Jesús, ¿verdad? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y a nosotros también, porque también como hijos de Dios, su palabra es la que nos nutre, es la que nos da vida, pero también la que va produciendo esa transformación en nosotros para hacer a su imagen y semejanza. El día de hoy nos toca nuestro adiestramiento. Recordemos que estamos con el libro de grupos de comunión familiar y estamos viendo el capítulo 1 que lleva por nombre Bases bíblicas y proféticas de los grupos de comunión familiar o discipulado. Y el día de hoy vamos a dar conclusión a nuestro capítulo número 1. Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada, y la semana pasada veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, nuestro modelo por excelencia, Él también era discipulado y tenía algunas formas, ¿verdad?, de aprender. Y aprender, nos hablamos de las formas en las que Él era discipulado. Y Él era discipulado directamente por el Padre. Entonces veíamos como primer forma el día martes pasado que Él miraba lo que veía, Él miraba hacer al Padre. Entonces Él hacía lo que veía hacer al Padre. Otra era de que Él escuchaba lo que el Padre hablaba. En consecuencia, Él solamente hablaba lo que oía del Padre. Y otra forma en la que Él era enseñado y el que Él también aprendía, decíamos, ¿verdad?, Él llegó aquí a la tierra en forma de hombre y por lo mismo pasó todo lo que también nosotros llegamos a pasar aquí en la tierra, y a través de esas circunstancias que Él vivió fue como fue aprendiendo obediencia. Es decir, Él era Dios, sí, pero como vino aquí en forma de hombre, pues definitivamente tuvo que aprender a ser obediente, que lo que el Padre decía, Él lo hacía. Amén. O que lo que el Padre decía que no debería de hacer, pues también eso no hacía. De tal forma que solamente Él era guiado, era gobernado, o todo su actuar era conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Y bueno, eso es lo que vimos la semana pasada, y dando continuidad en nuestro libro, la página 17, perdón, yo iba a decir artículo, en la página 17 vemos en el segundo párrafo que dice lo siguiente: que el compromiso de Jesús no fue con un concepto, con una idea, con una teología, filosofía o método. Su compromiso, fíjense, era directamente con el Padre. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Él entendió que desde el momento que fue presentado al Padre por José y María, estaba comprometido con el Padre para cumplir el propósito de Él en su vida. Y verdad que el Señor ha estado hablando en este último tiempo acerca de estar comprometidos con Dios, no involucrados, sino comprometidos. Cuando nosotros estamos comprometidos, miren, hacemos todo para cumplir ese compromiso, porque precisamente tenemos esa responsabilidad, tenemos ese entendimiento que si yo me comprometí con algo, lo debo de cumplir. Entonces nuestro Señor Jesucristo, desde que Él fue presentado ante el Padre, cuando Él nació, ¿verdad?, que María y José
pues dijeron, aquí está este niño, sabían perfectamente que era hijo de Dios. Y desde ahí, miren, aunque era un bebé, pero nuestro Señor Jesucristo entendió el compromiso que tenía con su Padre Celestial, ¿sí? Con su padre, pues, porque Pedro pues era también José, perdón, era su padre, pero bueno, era su padre terrenal. Entonces, Jesús entendía el compromiso que tenía con el Padre, con Dios. Entonces, él no se comprometió en el ser enseñado por cuestiones religiosas, por cuestiones de metodología o cualquier otra circunstancia. Él estaba comprometido directamente con Dios, con el Padre, porque entendía que Dios ya tenía un propósito en él, y en Jesús estaba su voluntad en el que se cumpliera ese propósito de Dios en él y cumplirlo él. Espero haberme dado a entender, mis hermanos, ¿ok? Aquí nos dice que cuando Jesús creció, no hubo doblez en su corazón, de manera que pudo decir, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Eso lo vemos en Juan 14:30. Porque él le pertenecía completamente a Dios y a su propósito. Por lo tanto, todo lo que estaba en el corazón del Padre, lo que quería que hiciera, Jesús lo hizo. ¿Y cuál es el príncipe de este mundo? Pues sabemos, ¿verdad? Satanás, el diablo. Pero él entendía perfectamente que aunque venía Satanás, ¿sí? Dice él, nada tiene que ver conmigo, porque Jesús entendía que él no le pertenecía ni tantito a Satanás, él le pertenecía a Dios, y que su voluntad, ¿sí?, que su entendimiento y su compromiso estaba con Dios, con su Padre, y en hacer todo lo que el Padre ya había predestinado, por decirlo así, para que hiciera Jesús. O sea, ya le había dado un propósito, ya le había dado una función, una actividad, y Jesús, esa era la intención, ese era su compromiso, hacer lo que el Padre ya le había establecido. Por eso es que él no se distrajo, por eso es que él dijo, el príncipe de este mundo nada tiene que ver conmigo. En pocas palabras, yo estoy, ¿qué?, bien enfocado en cumplir el propósito que me fue encomendado. Entonces, el diablo nada tiene que ver conmigo. Es más, ni le preocupaba. ¿Por qué? Porque sabía que nada tenía que ver con él. Y lo mismo pasa con nosotros, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Por lo consiguiente, el diablo nada tiene que ver con nosotros. Por eso es que ni siquiera nos debemos de preocupar. Pero debemos de ser nosotros, ¿qué?, cuidadosos. Y que también, pues si nosotros realmente estamos comprometidos con Dios, miren, en automático, nada nos puede desviar o separar de poder cumplir el propósito que Dios ya tiene para con nosotros. Amén. Porque estamos enfocados, porque estamos entendidos, porque hemos entendido cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, como yo lo conozco, como yo lo sé, pero sobre todo porque estoy comprometida con Dios, porque sé que yo le pertenezco a Dios, a nadie más, yo voy a hacer todo lo que es mi responsabilidad hacer para que el propósito que Dios ya ha puesto en mí se cumpla. Y eso mismo es para cada uno de ustedes. Amén. Aquí nos sigue diciendo que por lo que es evidente que el compromiso de Jesús no era con un sistema de religión o un enunciado ético, aunque vivió de acuerdo a estas condiciones, su entrega total era al Padre. Jesús podía decir con toda verdad, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
porque yo hago siempre lo que le agrada. Miren qué hermoso. En pocas palabras, mis hermanos, Jesús entendía que su compromiso, que su responsabilidad era con el Padre, que en pocas palabras era libre totalmente, ¿sí? Él era libre totalmente de poder ser mandado, de poder ser, ¿cómo les puedo decir?, influenciado o enseñado por otras personas, por todo aquello que no fuera Dios, porque él entendía, ¿sí?, que su compromiso única y exclusivamente era con Dios. Por eso todo lo demás que viniera, si no era de Dios, si no era del Padre, pues simplemente él no le hacía caso, porque entendía que lo único que podía hacer y que debía hacer era lo que el Padre le decía. Ahora yo te pregunto, ¿tú lo estás haciendo? Yo me pregunto, ¿verdad? También, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Realmente hacemos única y exclusivamente lo que el Padre dice para que así también sea cumplido su propósito en nosotros? ¿O todavía vienen otras cosas que no vienen de Dios y nos distraen? Les hacemos caso. Si es así, no estamos teniendo un verdadero compromiso con el Señor. Amén. Pero bueno, no es para alarmarnos o asustarnos, simplemente es para que reflexionemos, nos autoevaluemos, y si hay algo que debemos corregir y del cual nos tengamos que arrepentir, pues hacerlo y volver a estar bien en el camino de su propósito. Amén. Nos dice que en el principio Jesús, antes de edificar su iglesia, primero levantó discípulos y luego escogió entre ellos al que sería su equipo ministerial, o sea, los más cercanos. Y en Lucas 6:13 vemos que dice: y escogió dentro de sus discípulos a 12, a quienes llamó apóstoles. La transformación, la multiplicación y el evangelismo siempre han sido producto de un seguimiento discipular. No puede haber una transformación y en consecuencia no puede haber una multiplicación y un evangelismo si no estamos siendo discipulados, mis hermanos. Al ser discipulados quiere decir estamos siendo enseñados por el Padre. En el discipulado aprendemos el carácter de Cristo, aprendemos a Cristo, no de Cristo, porque aprender de Cristo sería nada más conocimiento teórico, pero aquí aprendemos a Cristo, porque Él se nos revela, Él se nos presenta de tal manera que no hay lugar a duda de cómo es Él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos siendo discipulados, porque estamos siendo enseñados y nosotros estamos aprendiendo a Cristo, vamos siendo transformados, ¿sí?, a su imagen, a su semejanza. Recordemos que Él ya ha cambiado el espíritu de nuestra mente, y tal es la mente del hombre, ¿sí?, así va a ser su vivir. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, tengo que vivir, y en consecuencia vivo como Cristo. Pero es a través del discipulado donde somos enseñados, donde Cristo se muestra para aprender de Él, para ser discipulados directamente por Él. Y eso es lo que va a traer, ¿qué?, transformación a nuestra vida. Esa transformación va a hacer que nosotros podamos estar evangelizando, porque estamos siendo capacitados, porque entendemos que esa es nuestra misión también, ¿sí? Y eso va a traer una multiplicación. ¿Multiplicación de qué? Multiplicación de discípulos, porque tenemos que ir a todas las naciones a ser discípulos. Pero no podemos hacer algo
si nosotros primeramente no hemos sido transformados. Para poder hacer, debemos de ser primero. ¿Sí me doy a entender? Para hacer, primero debemos ser. Entonces, ser discipulada, tener el carácter de Cristo, estarse formando en mí esa imagen y esa semejanza para poder estar haciendo, ¿qué? Lo mismo con las demás personas. Presentarles el señorío de Jesucristo, que lo acepten en su vida y entonces estarlos enseñando como yo también soy enseñado. Entonces al rato no nada más soy yo la que tengo su imagen, sino también a aquellas otras personas que yo he alcanzado para Cristo. Ahí es donde viene la multiplicación. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Bueno, nos dice que también que todo esto, la multiplicación, la transformación y el evangelismo, es el resultado del proceso del discipulado, que es lo que les acabo de comentar. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Esto lo vemos en Mateo 4:19. Dice, al pescador Dios lo hace y lo forma. De esta manera se cumple con los mandatos de Dios que determinan el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Entonces, el Señor, Él hace, ¿sí? Dios hace, nos hace pescadores de hombres, ¿sí? Y entonces, de esta manera se cumplen los mandatos de Dios, ¿sí? ¿En qué sentido? En el que se determina el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y va a ser producto de dos situaciones. La primera, permitir que Dios reproduzca en nosotros la visión de ser pescadores de hombres. Y la otra parte sería, la función que nos corresponde a nosotros de hacer discípulos, ¿sí? Entonces, el plan de Dios se cumple, ¿sí? Cumplimos lo que Dios nos ha mandado, pero ¿de qué manera? Bueno, pues nosotros a hacer la parte que nos corresponde, que es ir y hacer discípulos, y ese ir a ser discípulos no es más que también ese producto de que Dios pone en nosotros esa visión y ese anhelo por ir y hacer pescadores de hombres a las personas, que no es otra cosa que hacer discípulos. ¿Sí me doy a entender? Y disculpen que les diga tanto, sí me doy a entender, pero es importante que nos quede claro lo que el Señor habla a nuestra vida, mis hermanos, porque no podemos hacer si no entendemos qué es lo que debemos de hacer. Y sobre todo, entender el por qué lo debemos de hacer, porque no es algo como aquí nos los está hablando, ¿verdad? En esta última página. No es por una cuestión religiosa, no es por cuestión ética, no es por ninguna situación o condición humana, es porque el Señor lo dice. Entonces yo debo de entender que si Dios lo está mandando, pues yo simplemente tengo que obedecer como el Hijo de Dios que soy. Amén. Y ya por último dice que todo comienza con un sueño. José, todos conocemos la historia de José, inicia su camino al trono de Egipto con un sueño. Soñó José un sueño. Esto está en Génesis 37:5. Nada pasará hasta que alguien lo sueñe. Una iglesia no será más grande que el sueño de sus dirigentes. Dios promete a sus soñadores ayudarlos con su poder. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos, mis hermanos. Esto lo vemos en Efesios 3:20. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Nuestros sueños activan nuestra fe
y nos motivan a tener metas que agraden el corazón de Dios. En Isaías capítulo 54 versículos 2 y 3 dice lo siguiente: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Si Dios te reta a extender tu tienda, es porque Él se compromete a proveer todo lo que necesitas para lograrlo. Dios ha hablado, mis hermanos, de iglesias enormes, grandes, donde la iglesia más pequeña será de 10,000 personas. Suena wow, grandioso. Imagínense, la más pequeña de 10,000 personas. ¿Cómo será de las más grandes? Y tal vez para nosotros se va en exagerado o hasta un tanto, podría yo decirles, imposible, o como que, ay, eso es así como que estás soñando, te lo estás imaginando. Eso es precisamente un sueño, eso es ilusorio, eso es una ilusión. Tal vez para nosotros sí, porque vemos en lo humano, pero para el Señor tiene ese gran poder. Y aquí dice, todo comienza con un sueño. El Señor ya ha hablado de esas iglesias. Entonces, si Dios ya lo dijo, es que va a pasar. Entonces, mis hermanos, debemos de creer. Y cuando nosotros creemos, ¿qué es lo que hacemos? Pues actuamos. Entonces, tal vez si lo hubiera dicho un hombre, pues todavía se pone en duda. Pero si Dios lo dijo, así va a ser. Y miren, Él ya nos escogió para que ese sueño sea cumplido, para lo que Él ya dijo se cumpla. Y qué hermoso que Él nos integra a sus labores. Pero también te tengo una noticia. Lo creas o no lo creas, Dios los va a hacer. Trabajes o no trabajes, se va a cumplir, contigo o sin ti, pero se va a cumplir, porque Dios no miente y Dios cumple lo que dice. Qué hermoso que nos esté incluyendo a sus labores, porque quiere que toda esa gente de la que Él ha hablado, esa gran multiplicación, nosotros seamos el medio, el conducto para que lleguen. Pero si tú no haces o yo no hago la parte que nos corresponda, de todas maneras lo va a hacer el Señor. Pero simplemente somos nosotros los que no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Y no estamos desobedeciendo o no estamos quedando mal con un hombre. Estamos no cumpliendo con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con el Dios Todopoderoso. Fuerte, ¿verdad? Pero bueno, ahí las dejo, ahí se las dejo para que la mediten. Y Dios no es malo, pero Dios es justo. Y Él ya te apartó a ti, ya me apartó a mí, ya nos salvó, ya nos redimió, ya nos hizo nuevas criaturas en su Hijo amado Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos toca hacer, que cumplir el propósito que Dios ya puso en cada uno de nosotros. Amén. Ese propósito ya lo sabemos, tener la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, pero también esa visión de hacer discípulos en todas las naciones. Entonces hay que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente dejándonos discipular, haciendo lo que vemos hacer al Padre, hablando lo que oímos hablar al Padre, ¿verdad? Siendo obedientes en todo y poner por obra todo y cada una de las cosas que Él nos dice, mis hermanos. Es la manera como lo vamos a alcanzar. Ya por último nos dice,
Entender los planes de Dios para nuestro ministerio debería ser una de nuestras prioridades. Una buena pregunta sería, ¿estoy esperando que Dios apoye lo que estoy haciendo? ¿O estoy haciendo lo que Dios prometió prosperar? Fíjense qué gran diferencia. Al principio, un sueño puede parecer imposible, pero la fe no mira las circunstancias, sino que cree la palabra de Dios. El Señor ha hablado de multitudes, el Señor ha hablado, ¿sí?, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y si Él lo dijo, repito, así se hará. Pero somos nosotros que debemos de creer en lo que ya Dios dijo, para que así nosotros, miren, nosotros actuemos, nosotros hagamos nada más la parte que nos corresponde y el Señor se encarga de todo lo demás. Entonces, no te limites. Ten fe. Fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Aun cuando no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces, si Dios lo dijo, así va a ser. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente llevar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablarle a toda persona, ¿sí? Presentarle el señorío de Cristo. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él, se arrepientan de vivir sin el gobierno de Dios y acepten a Cristo en sus vidas y sus vidas sean llevadas, vividas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso es nada más nuestro trabajo. El Señor se encarga de todo lo demás. El Espíritu de Dios es el que se encarga de redarguir a la persona, ¿sí? De que entiendan lo que nosotros de lo que le estamos hablando, poner ese convencimiento en ellos, ¿sí? Que crean lo que estamos diciendo. Pero por eso también es tan importante el que estemos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque al estarles presentando el Evangelio con las palabras, vean que lo que nosotros hablamos es congruente a como nosotros vivimos. Amén. Bueno, pues hasta aquí es nuestro capítulo número 1 y el día próximo martes, ¿verdad? Estaríamos iniciando el capítulo 2 que lleva por título Una misión que cumplir. Fíjense qué hermoso, una misión que cumplir. Así que, mis hermanos, dispongámonos, sigamos alimentándonos, no dejemos de estar escuchando todas y cada una de las enseñanzas que tenemos, porque definitivamente debemos de estar creciendo, debemos de estarnos desarrollando y debemos de estar alcanzando el nivel que el Señor ya ha hablado para este tiempo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Bonita noche.